Bueno, la concepción moderna del desarrollo supone la conciliación entre la vida laboral y la tarea de cuidado familiar. El aumento sostenido de la tasa de actividad femenina conlleva el debate acerca de las condiciones de acceso al trabajo de las mujeres y su innegable rol en la representación de los distintos sectores. La innovación y el conocimiento deben superar las barreras sexistas que encarnan un modelo de producción basado en la preeminencia masculina de los empleos. Es necesario crear puentes que faciliten la empleabilidad y, sobre todo, coloquen en plano de igualdad a los colectivos vulnerados. Muchas gracias. Gracias. Bueno, panel Desarrollo y Producción, Liderazgo, Igualdad de Género e Innovación. Invito a este escenario a José Urtubey, abogado, egresado en Derecho de la Universidad Católica Argentina, magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Austral, accionista y director de Celulosa Argentina, Sociedad Anónima. Actualmente es miembro del Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina, UIA, miembro del Comité Asesor Foresto Industrial de la Food and Agriculture Organization, FAO, de las Naciones Unidas, miembro del Comité Asesor del Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sustentable. Se desempeñó como vicepresidente de la Unión Industrial Argentina y vicepresidente de la Asociación Forestal Argentina. El aplauso para él, repetido. Y ahora convocamos a otra mujer a este panel, Carolina Castro, licenciada en Ciencias Políticas de la UBA. Un aplauso para ella. Es empresaria industrial, tercera generación en la conducción de la empresa familiar autopartista de industrias Guidi. En la gremial empresaria es prosecretaria de la Unión Industrial Argentina, secretaria PYME de AFAC, Cámara Autopartista, y vicepresidenta segunda de la Unión Industrial de Almirante Brown. La moderadora, luego del aplauso de ustedes a Carolina Castro, Analía Argento, periodista, ex Infobae, el cronista comercial, la pueden ver con sus columnas políticas en IP. Ahora ella conduce este panel. Bueno, buenas tardes de nuevo. No acordamos quién hablaba primero. Dijimos que elegías vos. Ah, pero no te conté lo que pasó antes de que llegaras. Ah, no. Como lo tenemos rodeado, tenemos que decidir si esta es una mesa feminista o de equidad. Si habla el caballero o la dama. José, lo que... Bueno, porque estamos en la mesa, en una mesa que tiene mucha actualidad, que tiene que ver con el trabajo, con el empleo, con el desarrollo, pero también con un cambio de los últimos años, ¿no? Con la equidad de género. Hay muchas mujeres acá, muchas, durante todo el día, y también las hubo en los paneles. Agótate ti. ¿Arrancamos por el caballero? Porque si no empezamos con si nos enfrentamos hombres y mujeres, y me parece que un poco la jornada de hoy es tratar de poner en común todas aquellas cosas en las que podemos creer que nos pueden ayudar a crecer, viendo las diferencias y también sumando esfuerzos, ¿no? José, bueno. Ahora les pido agua para los dos, en breve. Muchas gracias. No sé si me escuchan bien ahí. A ver, sí, ¿no? Hola, hola. Bueno, muchas gracias, Analía, Carolina. En primer lugar, quiero agradecer porque me han invitado a este espacio a elaborar. Creo que para la Argentina de hoy es muy significativa que se genere un coloquio, un seminario de discusión de ideas desde los movimientos sindicales, porque claramente, desde mi punto de vista, es el principal desafío que tiene la Argentina, ver cómo encaramos los problemas que hoy tenemos y las crisis en términos de producción y empleo, y que es también una oportunidad. Empezaría desde el plano internacional, donde estamos hoy, para aprovechar un poco lo que nos invita el panel, los disparadores de producción y desarrollo y empleo. Yo creo que, bueno, desde el año 2008, con la crisis
de Lehman Brothers, de la crisis subprime, de las hipotecas que hemos visto y experimentado mucho de los que ya éramos grandes en ese momento, empezó a resquebrajarse el concepto de globalización. Después hemos visto, en términos más recientes, como el capítulo del Brexit, como después también a renglón seguido la guerra comercial tecnológica de Estados Unidos con China, la pandemia. Bueno, todo eso llevó a que hoy el mundo vive, en términos económicos y también políticos y sociales, una suerte de crisis que la puso en jaque a la globalización. Eso hoy lo podemos ver significado en mayores niveles de inflación y recesión casi en todo el mundo. Eso que es un problema también es una oportunidad para la Argentina, porque yo creo que la Argentina va a entrar, como gran parte del mundo, a poder aprovechar estos procesos de regionalización que son las consecuencias de la caída de la globalización. Esta regionalización obviamente nos va a llevar a que lo vemos en términos comerciales como se empiezan a imponer conceptos que le llaman de nearshoring o friendshoring, que no es otra cosa que a las cadenas de valor empiezan a, digamos, la relocalización de las empresas multinacionales empiezan a valorar justamente la locación y la confianza que puedan ofrecer distintas cadenas de valor. Eso para la Argentina es una oportunidad. Creo que el principal objetivo debería ser, sobre todo con la relación con Brasil y dentro del marco del Mercosur, cómo podemos empezar a complementar nuestras cadenas de valores, cómo podemos empezar a aprovechar estos flujos de cambios comerciales que se están dando en el mundo por la desglobalización que hago mención. Por otro lado, esto también va a ser una oportunidad para el sistema productivo argentino. Es decir, esto quizás va a empezar a permitir fortalecer la oferta productiva industrial sin que llegara a niveles de sustitución, de importaciones, pero sí claramente creo que es una oportunidad para los productos argentinos. Ahora, dicho esto, ¿qué necesita el sistema productivo argentino desde mi punto de vista? En primer lugar, está claro que el mayor desafío es resolver la crisis macroeconómica que vive la Argentina. Es decir, dentro de la crisis macroeconómica, podríamos decir, todas las consecuencias de una falta de una política correcta monetaria, cambiaria, que te lleva a un nivel de incertidumbre muy, muy significativo. Eso en el corto plazo, pero también después nos tiene que llevar a reestructurar sistemas impositivos. Hoy las yuxtaposiciones de tributos que hay entre plano nacional, provincial y municipal es sumamente complejo y desincentiva muchos niveles de lo que son las inversiones productivas. Creo que también en términos, por ejemplo, para tener una noción, en términos del sistema financiero argentino, al sector productivo le llega un 10% en relación a su PBI, cuando en la región superan cualquier país que agarre 70, 80, 90%. Eso es un tema también a cambiar. Hay que, sin lugar a duda, involucrarse entre los distintos sectores para darle justamente mayor solidez a la economía, a la macroeconomía y a la previsibilidad de mediano y largo plazo. Creo que también la orientación tiene que estar desde ya puesta en generar mayor valor agregado y, por supuesto, también creo que hay un tema de que entre empresarios, los trabajadores, con el sistema político, empezar a bajar la litigiosidad que existe en la Argentina. Y esto no significa que nadie resigne ningún derecho. Bajarla, por ejemplo, ustedes se acuerdan lo que fue el capítulo de rediscusión de las ART. En definitiva, era un sistema que no le servía a los trabajadores como estaba puesto, no le servía a los empleadores como estaba puesto, había una ganancia que podía estar puesta en algún intermediario y definitivamente después eso fue mejorando cuando hay como ese punto, muchísimos puntos para trabajar dentro de lo que es la relación laboral. La relación laboral y el foco en el empleo nos tiene que llevar, sin lugar a dudas, yo soy partidario de un método inductivo, es decir, desde lo particular a lo general. Cuando empiezan grandes títulos, y lo he abiertamente dicho a mis posiciones, acá tengo por suerte grandes amigos del G6 que conocen cuáles son mis posiciones, en donde yo no creo en los títulos rimbombantes de reforma laboral, digamos.
Está bien, empiezan a sostener algunas posiciones que son normas desde la década del 70. Bueno, bajo ese concepto, la Constitución es del 53, no le veo mucho argumento de solvente para sostener eso. Sí creo, cuando digo método inductivo, que los convenios colectivos son las herramientas necesarias para poder modernizar y dar paso a lo que un poco el panel también nos invita a reflexionar sobre lo que es la innovación tecnológica, sobre lo que tiene que ver con la digitalización, la automatización, la industria 4.0, todo lo que tiene que ver obviamente con las impresiones 3D. Eso que va a generar obviamente un cambio en la dinámica de las empresas, un cambio en las líneas de producción. Ahí creo que hay que trabajar en la flexibilidad dentro de los convenios colectivos, en donde en definitiva la madurez que yo hoy veo que hay en la discusión sectorial, no solo salarial, sino de cualquier aspecto de la relación laboral que tenga que ver con el empleo, yo hoy veo más que nunca una unidad de criterio entre los trabajadores, el sindicalismo y los empresarios. Nunca vi el nivel, quizás porque nos une el espanto de ver lo que nos mostraban en el panel anterior, de casi un 50% de la informalidad, puede ser, pero digamos, aprovechemos que creo que tenemos un diagnóstico común con el 80% de ambos sectores. Yo creo que coincidimos cuál es la hoja de ruta de salida. Esa hoja de ruta de salida, bajo el método inductivo que hago mención, creo que tiene que ser bajo los sistemas de convenio colectivo. Y hay ejemplos, no quiero caer en lo consabido de vaca muerta o la UOCRA, pero la verdad que, digamos, hay un sistema de conocimiento tan particular sobre la actividad que se esté desarrollando que amerita que la solución la den ambas partes, no una norma general que vaya a saber de qué gabinete puede llegar a salir. Entonces, ese también sería un punto claro. Dentro del modelo productivo, siendo salteño, no puedo dejar de hablar de lo que es la falta de federalismo en la Argentina. Es decir, se mencionó en paneles anteriores, pero por ejemplo, sigue siendo un escándalo que el 76% de las industrias estén radicadas en 4 provincias, en los grandes centros urbanos. Salta tiene 2,5% de la capacidad instalada industrial del país. O sea, ahí hay que empezar a generar condiciones para que, por ejemplo, un ciudadano de Formosa no tenga 7,8 veces menos oportunidades que un ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, ahí hay que trabajar en lo que es resolver esas asimetrías territoriales que claramente no son las que favorecen a un desarrollo sostenible, por lo menos. Y no sé cuánto me queda de tiempo, me queda un pero montón. buenísimo. Más Entonces, de 10. buenísimo, porque yo creo que cuando hablamos y acá también está un monseñor de la iglesia presente, cuando hablamos de desarrollo sostenible, a mí me gusta citar mucho a la encíclica Laudato Si. Francisco en la encíclica Laudato Si claramente plantea cuál es el comportamiento que debe darse en el sistema productivo. Es decir, cuando habla del aporte, digamos, no solo económico que tiene que generarse en determinada empresa o determinada actividad, sino también el aporte social y el cuidado medioambiental, que es en definitiva lo que hablaban en paneles anteriores, el cuidado de la casa común. Cuando uno tiene intereses comunes, creo que tenemos que trabajar en eso. Hay una gran definición que a mí me gusta citar del informe de Brundtland. Brundtland, Naciones Unidas, en el año 87, después de Chernobyl, encarga un informe para justamente establecer el análisis de las pautas medioambientales a desarrollar en Naciones Unidas. Bueno, y ahí se hace una definición inicial de lo que es el desarrollo sostenible, y en donde además de este trípode que hago mención, dicen, es aquel que permite satisfacer las necesidades de las actuales generaciones sin condicionar la de las futuras generaciones. Y eso es pensar en los hijos, en definitiva, eso es pensar en nuestros hijos, nuestros nietos. Creo que por ahí también es por lo menos un marco desde donde nosotros deberíamos entender por qué hay determinadas pautas que tenemos que atender. Eso en políticas públicas tampoco significa que vayamos, desde mi punto de vista, a un extremo, porque cuando los argentinos en alguna medida somos de volcarnos a determinados extremos. Y ahí es cuando digo, hay oportunidades claras que tenemos que aprovechar en este mundo. Por ejemplo, el capítulo minería. Minería, el litio hoy es una necesidad en muchísimas de las industrias del mundo.
Hoy tenemos los recursos, tenemos que generar el marco normativo, las inversiones están viniendo, pero eso obviamente lo tenemos que volcar bajo un esquema sustentable, pero tampoco significa que el extremismo medioambiental de satanizar a lo que es hoy la minería, por ejemplo. Tenemos, bajo esta oportunidad que también hago mención, tenemos grandes oportunidades en materia energética de abastecer necesidades que hoy tiene el mundo producto de la guerra o la invasión, como quieran llamarle, de Rusia a Ucrania. Europa está necesitando gran parte de los productos que nosotros podemos abastecer al mundo. Eso significa que tenemos que tener una mirada de desarrollo sostenible y avanzar en esa línea, poder volcar nuestro potencial y realizarlo y justamente comercializarlo con el mundo. Así que desde ahí también creo que tenemos que pensar en cómo desarrollamos ese potencial sustentablemente y que eso sea una política de Estado defendida por los empresarios, por los trabajadores, por la política, que no haya un sector contrario a eso, porque creo que la mejor forma de combatir a la pobreza es justamente avanzando con los niveles de producción, desarrollo y que vayan en línea con el trabajo. Hicieron en paneles anteriores también muchísima mención a procesos históricos. Yo quisiera hacer un comentario, por ejemplo, Argentina empezó con procesos de crisis económica fuerte y traigo a colación la década de 1890, la crisis de 1890 cuando termina asumiendo Carlos Pellegrini. Es decir, en ese momento, y estamos en plena generación del 80, donde hoy justamente Carlos lo decía, ¿no? Que lo presentaba como que era la década del 80 de mayor florecimiento en la Argentina, por la expansión de la frontera productiva, por el proceso de pseudoindustrialización. Pero la verdad que en plena década del 80 hubo una crisis que fue a fines de los 80, 1890, y que devino por no tener marcos normativos desde mi punto de vista razonables. Entonces, llegaban grandes inversiones, que por lo general la circulación de las inversiones viene mucho más rápido de lo que después tarda un país en producir los bienes y servicios provocados por esas inversiones. Y por ahí los movimientos transfronterizos de flujo de capitales van y vuelven sin que sean calificados como golondrinas, pero van y salen mucho más rápido. Si vos no tenés un marco normativo, alentás a la especulación. Si no tenés una prudencia en el gasto público, también tenés un problema que quizás podés presentarlo como un momento de florecimiento, pero después a la corta o a la larga lo terminas pagando. Y lo pagás con mayor endeudamiento, lo pagás con mayor emisión monetaria o con lo que sea. Pero ese es otro de los puntos que yo creo que en esta crisis nos tiene que a los argentinos permitir salir con cierta madurez, entendiendo que no podemos volver a repetir los errores del pasado. Y como para ir finalizando, yo digo, Argentina requiere de diálogo. Estos son los ámbitos de madurez institucional que nos permiten a las fuerzas vivas sentarnos a por lo menos dejar un aporte de lo que entendemos cuál es la salida productiva del país. Creo que la mejor forma es estos documentos que se elaboren acá, poder circularizarlos, poder compartirlos, y creo que todos estamos bajo la misma línea de entendimiento, es decir, hablaba mucho de la economía popular. Yo creo que la mejor forma de colaborar con todo el sector que hoy no está registrado, que está en el sistema de vulnerabilidad, es que entre en el sistema formal. Digamos, no empezar necesariamente a armar todo un entelequia, a ver, es como encuentren a Willy dónde está el capital, que el capital es totalmente apático. Yo creo que hay que buscar como objetivo formalizar a la Argentina, seguir empleando generando empleo de calidad, registrado, y esa es la inclusión verdadera que puede hacer un empresario y lo que puede defender el sindicalismo en la Argentina. Así que, bueno, esta era mi posición. Gracias, José. Si estaba Alex, no sé si no te discutía un poco lo del empleo, la forma de incorporar a todo el mundo al empleo formal. Pero es un poco lo que vos decías del diálogo, de generar instancias de diálogo e intercambio, ¿no? Para buscar salidas comunes. En un ratito les vamos a hacer preguntas, pero es el turno de Carolina Castro.
que bueno, tiene su tiempo. Te aviso cuando falten Sí, 5 minutos para el final. Ah, pero ya tiene todo. Ok, igual me pongo acá Muy bien. mi cosa, así más o menos voy viendo. No estoy mirando WhatsApp, estoy viendo cuánto estoy hablando. Un placer compartir el panel. José, muchas gracias por la moderación y muchas gracias por invitarme. Cuando José me comentó de esta idea, me pareció súper novedosa, me pareció algo... Yo por lo menos no tengo tanta historia en el gremialismo empresarial, 10 años, pero no había nunca sido invitado a un evento de esta naturaleza en donde el movimiento obrero le planteara a un montón de referentes de distintos lugares, muy ecuménico, para que viniéramos a hablar aquí. Así que muchas gracias, me parece que tiene mucho valor y tiene mucho valor en una Argentina que me parece que por lo menos desde la sociedad está pidiéndonos esto, a la dirigencia en general. A generar espacios de diálogo, a cruzarnos en debates cuando no opinamos lo mismo, en darle profundidad a esos debates. Así que está muy bueno. Y yo, que no preparé algo específicamente, pero es una historia que conozco muy bien porque es la propia historia de la empresa familiar, la voy a traer aquí como un aporte para mirar un poco hacia el pasado y permitirme en esa historia hacer algunos contrapuntos para pensar el hoy y el futuro, por lo menos cómo estoy viendo yo los desafíos de la Argentina, que en algún punto se parecen a cosas que ya hemos vivido. Y entonces esto es lo que yo quería manifestarles. Yo muchas veces cuento que la historia de nuestra empresa familiar es una autopartista que tiene 60 años de antigüedad. Fue fundada en 1960 por mi abuelo. Mi abuelo era un inmigrante francés que llegó después de la Segunda Guerra Mundial, como muchos inmigrantes, sin ningún activo, sin ningún capital, más bien sueños, ganas de liderar un proyecto. Bueno, y así se fue construyendo. No les voy a contar toda la historia de la empresa familiar, lo que les quiero contar es que a lo largo de 60 años, y yo fui una estudiosa de lo que nos ha pasado como empresa, hay un correlato entre lo que le pasa a la macroeconomía argentina y cómo repercute en el entramado productivo y obviamente también en el trabajo. Entonces voy a tomarme algunos ejemplos y espero que esta historia les haga sentido, les permita reflexionar y nos permita a todos reflexionar. Yo divido la historia de la empresa en 3 grandes bloques, 60, 70, permítanme, digamos, no son números exactos, porque la historia argentina no lo es, 80, 90 y las últimas 2 décadas. Cuando mi abuelo llegó al país, estaba ese incipiente desarrollismo argentino, él se dio cuenta de que si conseguía capital para financiar una empresa que se dedicara al mundo automotriz, que la Argentina iba a desarrollar industria automotriz, que faltaba eso, y que entonces el límite a su capacidad como empresario estaba dada por la capacidad de financiarse, porque alguien le iba a comprar el producto que él iba a fabricar, porque en la Argentina se iban a empezar a hacer autos. Entonces ahí fue a endeudarse con amigos, con familia, con quien se les ocurriera, y fueron muchos años de tomar mucha deuda y después tener obviamente que hacer frente a esos pagos, que le permitió construir una empresa que arrancó en 1960 con 40 personas y para fines de la década del 70 estaba empleando casi 600 personas y produciendo para todas las terminales automotrices que estaban instaladas en la Argentina. Nosotros fabricamos carrocería, digamos, estampamos acero y soldamos conjuntos. Nuestros trabajadores son metalúrgicos. Y en su momento un auto emblemático para nosotros fue el C3, el Citroën C3. Si ustedes ven un Citroën C3 dando vuelta por la calle, yo tengo uno, de hecho. ¿Sí? ¿Tuviste? El primer auto de mi papá. Hermoso auto, tengo la suerte de tener uno. Toda la carrocería de ese auto nosotras la hacíamos en nuestra empresa y se la entregábamos a Citroën, la totalidad, todo, el capó, los guardabarros, todo. Bueno, mi abuelo quiso diversificar su empresa. Dijo, a fines de los 60, al principio de los 70, dijo, está muy bien la industria automotriz, pero quiero hacer otras cosas. Y diversificó un montón. Empezó a hacer partes para la construcción, hacía marcos de ventanas, puertas, bachas de cocina, las clásicas bachas de acero inoxidable. Después se fue al mercado agrícola, empezó a hacer tanques cisterna, acoplados agrícolas, ese tipo de productos. Y en lo que para mí es lo paradigmático y lo que les quiero contar de esas décadas, a mi abuelo se le ocurrió que podía ponerse a fabricar las prensas mecánicas e hidráulicas que usábamos para estampar la chapa que iba a la carrocería de los vehículos con tecnología, digamos, de punta. Entonces se fue a Estados Unidos, consiguió un acuerdo para traerse la ingeniería de prensas yanquis
que estaban tecnológicamente a tope, y empezó a fabricar esas prensas en la Argentina, y al mismo tiempo, en lo que los chinos años más tarde descubrieron que era muy bueno hacer, japoneses también, hizo un poco de copy-paste, y armó una ingeniería argentina de prensas con marca Guidi. Para poder fabricar estas prensas, que son bienes de capital, fierros muy grandes, se necesitaba poder mecanizar y había que comprar una lesadora. Entonces mi abuelo viaja a Checoslovaquia, en ese momento era un país, Checoslovaquia, hoy son dos, y importa una lesadora que cuando la instala en Bursaco, en nuestra planta, en zona sur, se transforma en la máquina con mayor capacidad de mecanizado de todo el cono sur. O sea, de Venezuela para abajo, digamos, si alguien quería mecanizar un fierro muy grande, la capacidad más grande la tenía nuestra empresa con esa lesadora que mi abuelo había traído de Checoslovaquia. Con eso empezamos a hacer las prensas, mi abuelo pudo exportar las prensas, las exportó a Uruguay, a Brasil y a Venezuela. ¿Pero qué pasó? Pasó que cambiamos de ciclos económicos. La Argentina es una historia pendular, absolutamente. Los 80 y los 90 es justamente el proceso contrario a los 60 y los 70. Tuvimos que empezar a cerrar líneas de negocio, no podíamos competir. En los 90, permítame, estoy haciendo esta historia lo más breve posible porque todavía me quedan unos minutos, pero digo, podría estar hablando 1:40 de todo esto, pero lo estoy intentando resumir. En los 90 la industria automotriz se reconfigura completamente. Si en los 70 el 95% de un auto era de integración nacional, en los 90 se permitió a las terminales localizar nuevos vehículos, pero con un alto componente importado, o sea, diría al contrario, casi todo era importado. Ahí sobrevivimos los pocos autopartistas que pudimos sobrevivir, siguiendo abasteciendo el mercado, y las prensas era, digamos, un sueño imposible de sostener. Exportar bienes de capital cuando nosotros no podíamos ni ofrecer financiamiento y el resto del mundo te ofrecía financiamiento, cuando atravesabas crisis como la del 82, como la del 89, digo, se volvió muy difícil. Nos reestructuramos y desde fines de los 70, principios de los 80, hasta el año 2001, fue un lento retroceso en la cantidad de empleo. Nuestra empresa tocó el piso histórico más chico desde su fundación en empleo de 80 personas en el año 2001. Y mi abuelo fallece en el 83, en el 82 el gerente general le lleva un plan para reestructurar la compañía, le dice acá si no nos sacamos gente de encima no vamos a sobrevivir, no tenemos negocio para bancar esta cantidad de gente. Mi abuelo estaba muy enfermo, estuvo un mes sin poder firmar esa orden y terminó diciendo, ok, acuerden, acá hay que empezar a sacar gente porque si no la empresa no sobrevive. Y fue un lento derrotero, lento, por goteo, como les digo, de 600 a 80 en el transcurso de 2 décadas, que fueron 2 décadas muy malas para nosotros, realmente muy malas. ¿Y qué pasó en los 90 con la lesadora? La lesadora en los 90 la vendimos a España. La lesadora que habíamos traído de Europa para hacer bienes de capital altamente tecnológicos y exportarlos a la región latinoamericana se vende a España en la década del 90. Para mí, de alguna manera, esta parte de la historia de una microindustrial cuenta mucho las desvanencias de nuestra macroeconomía. Y siempre digo que los 90 para nosotros tienen un sabor dulce y un sabor amargo, porque el sabor amargo es todo lo que les estoy contando, y el sabor dulce es que allá por fines de los 90, Toyota decide instalarse en el país. Y decide instalarse en el país con un proyecto de un vehículo muy competitivo, muy sustentable, pensado para la región, pensado para el mercado agrícola, para el minero, para el petrolero, y empieza a fabricar la Hilux. Y cuando llega a fines de los 90, nosotros estábamos muy mal, con muy poco empleo. Yo empecé a trabajar en la empresa en el año 2002, 2003, teníamos gente suspendida, yo iba todos los días, me daba una tristeza enorme. Y Toyota fabricaba 20.000 camionetas, pero nos prometía que iba a hacer muchas más. Pero para poder hacer eso necesitaba una cadena de proveedores que acompañe. Y eso suponía para nosotros hacer transformaciones enormes, porque la empresa que era Guidi a fines de los 90 era una empresa que no estaba a la altura de ser un proveedor de una Toyota de calidad global. Y durante 2 décadas, que fueron estas últimas 2 décadas, volvimos a hacer lo que había hecho mi abuelo en las primeras 2 décadas, que es reinvertir arriba del 85-90% de lo que ganamos y transformado completamente la manera de producir. Acá tengo algunas historias más, pero no las puedo contar, si no, no me da el tiempo, de los cambios que tuvimos que hacer.
Y los pudimos hacer, yo digo, por varias razones que se unieron. Porque teníamos una empresa seria que nos daba trabajo y nos cumplía con los compromisos comerciales como Toyota. Porque logramos que nuestros operarios metalúrgicos nos acompañaran en los cambios que teníamos que hacer dentro de la planta para poder volvernos más productivos. Porque encontrábamos un ciclo macroeconómico que acompañaba ese desarrollo también, que nos permitía seguir creciendo. Y porque también conseguimos créditos que fueron muy importantes para que nosotros creciéramos en la cantidad de personas que hoy empleamos y en la superficie. Nosotros obtuvimos el Fondear, el Bicentenario, y siempre los menciono porque, otra vez y volviendo para atrás, mi madre allá por la década del 60, principios del 70, tenía 30 años, iba al Banco Nacional de Desarrollo a tramitar los créditos que le permitieran a mi abuelo ampliar su empresa, y yo, 40 años más tarde, iba a buscar un Bicentenario y un Fondear para poder hacer una segunda planta industrial. Y estas son las historias lindas, de alguna manera, de empresas industriales en la Argentina, que apostamos, que intentamos sobrevivir cuando las cosas no van bien y que cuando va bien ponemos toda la plata que hay que poner para crecer y acompañar. Hoy empleamos 600 personas en 2 plantas industriales, o sea, desde los 80 personas del 2001 hasta hoy, volvimos a hacer el camino inverso que habíamos hecho en los 80 y los 90. Pero esto es solo posible si hay un contexto que acompañe. Yo soy una fanática de la política industrial, pero no hay política industrial que sobreviva a una mala macroeconomía. Si no tenemos estabilidad en la macroeconomía, todo lo demás es ciencia ficción, es literatura, es un cuento que nos inventamos. Es la condición indispensable para poder crecer, absolutamente indispensable. Y les voy a decir algo más. En estos 20 años nos tuvimos que volver mucho más productivos. ¿Y cómo se vuelve uno productivo? Invirtiendo en tecnología. Nosotros hoy tenemos 50 robots, teníamos 4 cuando empezamos el proceso. Hoy nuestras prensas son transfer, antes eran todas tándem. Y logramos hacer eso incrementando la cantidad de gente. Cuando empezamos a poner robots en las líneas teníamos 300 personas. Hoy tenemos 50 robots y tenemos 600 personas. Ese ciclo puede ser virtuoso para el empleo también cuando viene acompañado de crecimiento, de volumen y un compromiso con el sindicato de que la automatización no iba a suponer pérdida de puestos de trabajo. Entonces había un acompañamiento ahí. Nos teníamos que volver más productivos. Y se entendió. ¿Por qué traigo esta historia, y ya me quedan menos minutos, a colación en este presente? Porque nuestra empresa supo tener capacidades tecnológicas y productivas que perdió. Mi empresa no puede fabricar más prensas mecánicas e hidráulicas de estampar. No puede. Pero hoy la Argentina tiene un montón de desarrollos tecnológicos. Tiene desarrollos tecnológicos en, por ejemplo, el trigo antisequía o en biotecnología, fabrica satélites. Somos el país de Latinoamérica que más unicornios ha logrado dar, gracias a que hubo una ley de software que apoyó ese desarrollo. Es decir, tenemos capacidades tecnológicas, tenemos capacidades innovativas, pero no nos puede volver a pasar que perdamos ese tren tecnológico, porque cuando te quedas afuera del tren tecnológico no te podés volver a subir. Mi empresa no puede volver a hacer prensas. Entonces, mi llamado cada vez que puedo, que tengo posibilidad de hacer oír mi voz, es un poco a esto que ustedes están invitando. Necesitamos más concordia, necesitamos más consensos, necesitamos acuerdos, necesitamos dar los debates. Yo no entré hoy acá en debates fuertes, pero hay que darlos. Apertura, protección, pyme grande, reforma laboral sí o no, o para qué. Tenemos que entrar en esos debates, tenemos que consensuar una línea y en esa línea nos tenemos que quedar. Porque necesitamos estabilidad y porque no nos puede volver a pasar el tren de la historia por encima. Nosotros nos tenemos que subir al tren del desarrollo, tenemos todo para hacerlo. Es una cuestión de ponernos de acuerdo y tirar todos para el mismo lado. Lamentablemente, siguen habiendo debates sobre cuestiones muy estratégicas. Por ejemplo, esta que digo de apertura-protección. De un lado se ve la apertura como un fin en sí mismo o la protección como un fin en sí mismo cuando tienen que ser medios para conseguir una política que tenga en cuenta la situación productiva del país. Bueno, estos debates a mí me encantan y espero que este espacio, que creo que es muy importante porque a mí me parece que el debate dentro de lo que es el movimiento obrero, junto con el capital, tiene que ser la base de un acuerdo que le permita después a la política ordenar hacia adelante. Y yo creo que tenemos mucho lugar para acordar. Creo que eso es posible. Entonces, agradecidísima de esta invitación y a disposición para seguir
ahí sí entrando en debates más profundos, capaz más espinosos, pero que hay que dar. Gracias, Carolina. A ver, el título de la mesa es Liderazgo, Igualdad de Género e Innovación. Hablamos de liderazgo o surgió en lo que iban hablando los dos, innovación también. Y yo creo que pasó algo que no hablamos de igualdad de género, pero porque la igualdad de género estaba implícita en lo que cada uno expuso. Digo, vos no hablaste ni de feminismo ni de igualdad de género, pero contaste en la historia familiar tu mamá yendo como hija de tu abuelo a buscar los créditos y vos haciendo lo mismo y asumiendo el liderazgo de la empresa. Casi como algo natural, ¿no? Era un tema para hablar, no lo explicitamos, pero digo, me parece que estaba, como dicen algunos chicos jóvenes, ya hay cosas que no se discuten porque ya están, aunque quede todavía mucho por ahí por trabajar en la equidad de género y demás, ¿no? Pero ustedes hablaron desde la igualdad. Son dos empresarios que tienen las mismas dificultades económicas o con la economía o familiares o con el trabajo con los sindicalismos, pero hablaron desde un lugar de igualdad. Digo esto porque ahora vienen las preguntas y porque no lo quería dejar pasar porque estaba en el título del tema. José, ¿cómo consideras, preguntan, en general, el comportamiento del empresariado argentino en la crisis actual? Esto es algo que muchas veces se dice, si ayudan, si no ayudan, si participan, si no. Y sigue la pregunta, ¿la responsabilidad social empresaria existe o es solo un eslogan? Sí. A ver, primero empecemos definiendo cómo está compuesto el empresariado de la Argentina. El 80% del entramado productivo en la Argentina es pyme y dentro de ese 80% gran parte es pyme familiar, como puede ser tu empresa, que ya no seguramente superó esa categoría, pero ahí está una principal definición. Yo creo que el empresariado es un empresariado que actualmente está muy comprometido con la Argentina. Digo comprometido porque ¿de dónde venimos? Venimos de un ciclo, por lo menos en términos industriales, que desde el 2011 al 2021 prácticamente fueron de caídas o estancamientos. Y sin embargo, vos ves cómo se mantuvo los niveles de empleo, vos ves cómo los capitales siguieron sosteniendo una realidad y actualmente también se sigue sosteniendo. Es decir, prepandemia vos tenías en términos industriales una capacidad industrial ocupándose solo de un 60%. Tenías 40-45% de capacidad industrial ociosa. Eso es reflejo de un montón de vicisitudes y problemas que tienen los empresarios a la hora de mantener sus empresas. Es decir, tranqueras adentro puede ser súper competitivo, pero después tenés un montón de problemas por lo que algunas cosas esbocé, de falta de financiamiento, de presión tributaria por la informalidad, que tenés obviamente faltantes de acceso a dólares necesarios para los insumos que tenés que tener en tiempo y forma. 2/3 partes de los insumos que provienen del exterior son los que necesita la producción industrial para poder funcionar. Entonces, todas esas cosas también hay que tener en cuenta a la hora de sopesar el comportamiento. Yo veo una burguesía o una suerte de florecimiento de una nueva burguesía nacional entendida bien y correctamente. Burguesía que también incluye el sindicalismo. Burguesía, yo veo, como lo dije anteriormente, veo la mejor relación entre los empleadores y los trabajadores de los últimos tiempos. Hay una mayor conciencia de cuál es la hoja de ruta, yo creo, y la compartimos. Es decir, soy aparte de los que reivindica el sindicalismo. Cuando alguien en su momento en la historia ponía en discusión la conveniencia del sindicalismo, ¿no? Y ponía como ejemplo el funcionamiento de Chile o Perú, bueno, yo en ese momento lo dije públicamente, por lo cual lo voy a sostener ahora también. Ojo que es toda la estructura que nos permite un andamiaje de contención y de realidad a la hora de formar lo que es el funcionamiento social. Entonces, Chile, el modelo que presentaban algunos, que donde excelente, 10 felicitado en macroeconomía, pero en términos de sustentabilidad social, hacia agua, manejado por pocas concentraciones de recursos en pocas familias y todo lo que ya sabemos. Y hoy
teniendo los desajustes políticos que tiene. Entonces, yo creo que no hay que ir de un extremo al otro. Reivindico la empresa, reivindico el empresario argentino, creo que hay un ánimo de volcarse y como la veo a Carolina, con ánimos de volcar a lo que es una burguesía nacional bien entendida, y en alguna medida también lo veo, por ejemplo, ahí lo vi a Gustavo Gándara, no sé por dónde está Gustavo Gándara, estamos en una mesa en donde, por ejemplo, con la UOCRA y gran parte de la CGT también, en el marco de la OEI, trabajando temas de educación, pensando en temas que van mucho más allá, pensando en la formación profesional, pensando en los sistemas de certificación profesional, digamos, actualizándonos con las nuevas herramientas sobre un aspecto que es tan vital como la educación. Y eso lo hacemos porque tenemos una madurez de diálogo que es reivindicable, tanto desde el empresario local como desde el sindicalismo local. Gracias. Bueno, quizás esto es una puerta a algún otro debate o alguna otra jornada que tiene que ver con la cuestión de género, ¿no? Las mujeres periodistas muchas veces entrevistamos a Carolina casi exclusivamente para preguntarle del rol de la mujer, porque incluso muchas nos podemos sentir identificadas, ¿no? Yo recuerdo que solés contar la anécdota de la falta de baños para mujeres en el piso de la dirección de la Unión Industrial Argentina, ¿no? Cuando en los 90 empecé a trabajar como periodista en el diario La Prensa, las mujeres, como se dijo acá, se ocupaban de algunos temas, educación, espectáculos, en horarios vespertinos. A la tarde y a determinada hora ya no quedaban mujeres en la redacción, ni siquiera la secretaria del director. Entonces, el único baño que había de mujeres, cuando yo ingresé a La Prensa, quedaba cerrado con llave, hasta que conseguimos que nos dejaran la llave, porque en ese momento 3 mujeres de 20 y poquitos años empezamos a trabajar en la sección política. Cruzábamos la redacción para ir al baño, nos miraban todos, ir y volver, porque era un galpón enorme, cerquita de la CGT, ahí en la calle Azopardo. Nada, digo porque tiene que ver un poco con los cambios y quizás se agota y no alcanzó esta charla para hablar eso, ¿no? ¿Qué pasa con el rol de la mujer? Y lo digo porque tengo 2 preguntas, perdón, José, 2 preguntas para Carolina que tienen que ver con esto. La primera es pensando en igualdad de género, empoderamiento, innovación, creatividad. ¿Qué cambios sugerís para consolidar el rol protagónico de la mujer en nuestra sociedad? Dificilísima la pregunta. ¿Quién la hizo? para una jornada completa de debate. No, a ver, en primer lugar me defino feminista porque estoy convencida de que las desigualdades son palpables, están ahí, se pueden ver. Arrancando por la cantidad de horas que le dedica al cuidado la mujer en relación al varón, y se ven en un montón de otras cosas. Entonces me reivindico como alguien que pretende, en la medida de lo posible, ayudar para generar una mayor igualdad. ¿Y en qué podemos ayudar nosotros? La primera decisión que tomamos, que es una decisión que tomó mi madre, es cuando hicimos la planta de Zárate en el año 2013, contratar mujeres metalúrgicas, que era algo absolutamente impensado para nosotros años antes, y me parece que es lo que uno tiene que hacer, predicar un poco con el ejemplo. Pero perdón, tu mamá, sí, ya hay otra feminista antes que vos, sí, en la familia. Sí, no sé si ella se define así porque, bueno, son también otras generaciones, ¿viste? Hay como un estigma alrededor del nombre feminismo. Claro. Algunos erróneamente lo ponen como antagónico del machismo, que no tiene en realidad nada que ver. Uno es un sexo sobre el otro es los dos en igualdad, que es lo que creo que queremos todos, varones y mujeres. Pero bueno, ella tomó la decisión de contratar mujeres metalúrgicas y arrancamos con un 20% de la planta, y hoy el 40% de nuestra planta de Zárate son mujeres de la UOM que manejan autoelevadores, puente grúa, sueldan con robots, están en La Prensa, y a nosotros nos da mucho orgullo porque, o sea, si yo digo que tenemos que hacer algo, bueno, cada uno que haga lo que pueda hacer, y nosotros tenemos un rol importante, pues somos empresarios y podemos tomar decisiones, así que las tomamos en ese sentido, y la verdad es que estamos felices. Esa planta funciona, digamos,
en igualdad de condiciones que la otra planta en todo sentido, en ausentismo, en un montón de situaciones, y ha sido una muy linda experiencia. Yendo concretamente a la pregunta, creo que la Argentina tiene que dar un debate sobre el tema de cuidados y hay que dar un debate sobre el tema de licencias. No son temas fáciles. Creo que la solución no puede ser una solución de cargarle el total del costo al sector privado. Creo que esa sería una pésima decisión. Que el sector privado tiene que hacer su aporte definitivamente, que el Estado tiene que hacer su aporte también y que el mundo sindical tiene que hacer su aporte para también intentar que la fuerza laboral sea más femenina en algunos espacios que están muy masculinizados. Pero me parece que hasta que no abordemos estas cuestiones desde la política pública, podemos cada uno de nosotros intentar ayudar, nosotros en nuestra empresa, José en la de él, cada uno de ustedes en sus sindicatos, pero al final es la política pública la que nos va a permitir la igualdad de oportunidades en las escuelas técnicas, en los cuidados, en centros de primera infancia, en doble escolaridad. Es una agenda realmente muy compleja para que la mujer pueda insertarse en el mercado laboral en igualdad de condiciones. Vamos a requerir un cambio estructural. Nosotros estamos todavía muy lejos de lo que han hecho países como los nórdicos y en una situación que tenemos que ser muy francos, en una situación de déficit muy importante, con lo cual siempre estamos con restricciones. Creo que esa no puede ser una excusa para no avanzar y creo que, y esto es un aprendizaje del mundo industrial, el concepto de mejora continua en esto va a ser clave. Yo creo que tenemos que ir poco a poco incrementando las licencias, poco a poco sumando más doble escolaridad, más centros de primera infancia, sabiendo que no vamos a poder en 2 años resolver la cuestión, pero por lo menos tener un plan de acá a 10 años, cómo queremos atender, por ejemplo, a la primera infancia, que hoy todavía muchas mamás quieren salir a trabajar y no tienen dónde dejar a sus chiquitos, ¿no? Entonces me parece que ahí hay bastante para hacer y bueno, y mientras tanto lo que podamos hacer cada uno en materia individual ya es un aporte. Claro. Bueno, esta es la última pregunta y terminamos con la última mesa de este primer encuentro, esta jornada de trabajo, producción y desarrollo. Ya que hablaste del 40% de empleo de mujeres en Zárate, justo esta pregunta tiene que ver con eso y es, en la empresa, ¿las mujeres ganan igual por igual tarea que los hombres? Sí, 100% y además, bueno, nuestra gran fuerza de trabajo son operarias bajo convenio, ¿no es cierto? Y sí, y tienen acceso a, digamos, a exactamente el mismo salario. Y lo mismo nos pasa en las otras áreas, en las gerencias, en los analistas y demás. Sí, definitivamente sí. Gracias. Bueno, aplauso final para Carolina Castro y para José Ortubey. Gracias.